Hemos estado tratando el tema de lo que es sanidad interior y liberación, y las dos cosas en equipo, cómo es necesario para que estas dos cosas ocurran, que se derriben argumentos en nuestra vida. Entonces la semana pasada leíamos este texto, vamos a volverlo a leer, está en 2 de Corintios 10, verso 3 al 5, voy a leerlo en la NBI. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén y amén. Dice: aunque estamos en el mundo, no libramos las batallas como las libra todo el mundo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para quebrantar argumentos y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay una altivez que es la que está promoviendo ahora el mundo, que se opone a que Dios conozca, a que la gente conozca de Dios, a que la gente se acerque a Él para que sea sana, para que sea libre, para que sea restaurada y para que, lo más importante de todo, tenga una eternidad con Dios, sean salvos. Que creo que de todas las que nombré, lo más importante es la salvación. Más que cualquier otra cosa, lo más importante para nosotros es la salvación, porque la eternidad es la eternidad y la tierra, el plano físico, es algo que es muy corto, es muy momentáneo. Entonces vemos nosotros qué tipo de altivez se ha levantado en este tiempo, y nosotros podemos ver que se han levantado cosas como el humanismo. Me gustaría que miráramos esta imagen, que de pronto ustedes ya la vieron, y quiero que ustedes vean, porque esa es la lucha que ahorita se está librando en este momento. Digamos, hay gente que está peleando por unos derechos que son absurdos, porque no son derechos. Si bien es cierto que una mujer tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera, porque lo puede hacer, finalmente la persona que le da manejo a su ser va a tener que darle cuenta a Dios, que fue el que le entregó su ser, su cuerpo. La gente puede usarlo como quiera, la gente puede hacer con su vida lo que quiera, pero al final de cuentas todos sin excepción, Hebreos 9:27 dice, todos sin excepción vamos a estar ante el trono de Dios para dar cuenta. Está establecido para los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio. Así es de que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, y al final del camino todos nosotros vamos a tener que darle cuenta al dador de la vida. Entonces lo que la mujer haga con su cuerpo es su decisión, es cierto, pero decidir sobre otro cuerpo no es decisión de la mujer. No corresponde a la mujer, porque acá vemos una mujer abrazada a su niña, pidiendo el derecho que su hija tenga de abortar libremente, porque ella no lo tuvo. Está abrazando a quien quería asesinar. Es lo más ridículo que puede existir. Y ese es el tal humanismo moderno. El humanismo moderno, la gente peleando por derechos. Y está bien los derechos humanos, es bueno que hayan derechos para todos nosotros, es necesario. De hecho, tenemos derechos y también tenemos deberes y responsabilidades, pero nunca el derecho nuestro puede transgredir el derecho del otro. El derecho por el que esa mujer de la imagen pelea está transgrediendo el derecho de la vida de otro ser completamente ajeno a ella, independiente a ella, una persona diferente a ella. Entonces está peleando por el derecho de asesinar libremente. Y esa es la altivez. Esa es la altivez a la que hace referencia este pasaje. Una altivez que se ha levantado en soberbia para que la gente no conozca a Dios, porque de hecho una persona que conozca a Dios va a ser consciente de que esto desagrada a Dios, porque Dios es el que entrega la vida. La Biblia lo dice. Mi embrión fue visto por los ojos de Dios. Un embrión, antes de que sea bebé con todo el cuerpo, en el momento de la fecundación, ya es una vida, es un embrión. Se le conoce como embrión a la unión de las dos células.
Y ahí empieza toda la división celular y el proceso. Pero aún antes de que el proceso se complete, hasta los 3 meses del bebé que ya está completamente formadito, antes de que ese proceso sea completado en la gestación, el bebé es un embrión. Y el embrión ha sido visto por el ser más santo, así es de que ese embrión es santo. Porque nadie puede ver a Dios si no tiene santidad, porque el que está frente a Dios sin santidad muere. O sea, eso no ha cambiado. Eso que ocurría en la antigüedad con el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, y si entraba en pecado, él estaba destinado a la muerte. Eso no ha cambiado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La santidad de Dios no ha cambiado. La gente quiere pretender de que eso ya no es, o que eso está fuera de moda. No, eso sigue en vigencia. La santidad de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y si un embrión ha sido visto por la santidad de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que el embrión es santo, así como Dios es santo. Así es de que una mujer está atentando cuando aborta contra un ser santo, que está en la misma presencia de Dios. Esto es delicado, porque eso es como entrar prácticamente al lugar más santo de la presencia de Dios. Es transgredir, es profanar la santidad de Dios para darle muerte a un ser que es santo, porque está en la santidad de Dios. ¿Sí me explico? Es atravesar todos los parámetros, es quebrantar todos los parámetros que Dios, en medio de su amor y su santidad, ha establecido para la raza humana. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos está entregando a nosotros, porque nosotros no peleamos como pelea el mundo. Las armas de nuestra guerra son espirituales, y el usarlas nos hace a nosotros personas fuertes a nivel espiritual. Entonces veíamos acá dos términos. Nosotros podemos ver que se habla de fortalezas, y lo hablábamos la semana pasada, que es lo que mantiene resguardado, lo que gobierna con iniquidad, y los argumentos. Y argumentos en griego se llama logismos o logizomai, logismos. Y esto nada más significa que es un razonamiento, es la base de un razonamiento que se usa para justificar o defender una postura ideológica. Eso es un argumento, es un razonamiento que se usa para justificar simplemente una postura ideológica, para decir sobre algo que existe o no existe, es decir, sobre algo que sea real o no sea real. Ese es a lo que hace referencia el griego de argumento. Es un raciocinio que se usa, es un razonamiento que se usa para defender una postura ideológica, simplemente para anclarse en posturas y decir esto es verdadero, esto es falso, y son razonamientos. Pero nosotros entendemos, nosotros que hemos tenido acceso a la palabra de Dios, sabemos que muchos de los razonamientos del ser humano son envanecidos, porque muchas veces la gente se encarga de llenarse de conocimientos, y dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor trae vida. Y eso es lo que le falta a la gente. Hay mucho razonamiento, hay mucho argumento, gente que argumenta como la mujer de la imagen: quiero que mi hija tenga derecho a abortar porque yo sí no lo tuve. Esa es una postura ideológica que se está defendiendo a nivel mundial. Marchas con mucho orgullo de posturas ideológicas que son completamente erradas y completamente contrarias a lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la autoridad legal como hijos de Dios, entregada por Dios, para destruir estos argumentos y poder llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque estos razonamientos altivos y soberbios lo único que hacen es oponerse a que el nombre del Señor se establezca en las vidas de la gente que anda en oscuridad. A mí me impacta porque cuando uno encuentra la vida de un Bartimeo clamando a la orilla del camino por un milagro, el Señor Jesús se acerca a él, aunque lo tratan de callar por muchas formas, de muchas maneras. El Señor Jesús se acerca y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres? Y nosotros sabemos que Dios es un Dios omnisciente y no debería
preguntarlo. Sin embargo, el Señor en su omnisciencia le da la libertad al ser humano de escoger. Cuando tú estás en ceguera, cuando hay una persona ciega espiritualmente en la calle, aún así Dios le da la oportunidad de escoger a la persona. ¿Qué quieres tú que yo haga? Porque lo que nosotros comúnmente vemos dentro de la comunidad ciega es que quieren rodearse de gente más ciega que ellos, que les siga argumentando y justificando, y entre ellos tejen mayores argumentos y los convierten en fortalezas detrás de las que ellos se esconden, y generan banderas de colores que los identifican y generan colores que son sellos de lo que ellos creen o defienden, y no quieren salir de la ceguera. Y el Señor muchas veces se acerca a esas personas con su misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Ellos tienen la oportunidad muchas veces de recibir ese rayo de luz sobre su vida, aunque andan en ceguera, y el Señor les pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y muchas veces lo que ellos quieren es seguir en ceguera. Lo que ellos quieren es que se levanten políticos que, perdón lo que voy a decir, son mutaciones. Es gente que ha degenerado y ha abandonado el uso natural de su cuerpo y han transformado su cuerpo, lo han deformado, han atacado el diseño perfecto de Dios. El cuerpo, la estructura física, lo deforman a través de tratamientos hormonales y cirugías de conversión de género, de sexo. Y esos ciegos lo que buscan es gente como esa que los apadrine, que los patrocine, ciegos guiando a otros ciegos. Y Jesús se acerca con su misericordia a la ceguera de la sociedad para decirle una y otra vez: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y la gente dice: queremos más ciegos. Pocas personas como Bartimeo que quieren decir: Señor, quiero la vista. Ya caminé mucho a tientas, ya me estrellé demasiado, me golpeé tanto por estar ciego, me lastimé tanto, estoy lleno de moretones. De hecho, ando en la mendicidad espiritual y física por ser ciego. Necesito que tú ilumines mi vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la sal, Jesucristo es la luz. Él es la luz del mundo. Él fue la sal en primer lugar. El Espíritu Santo en nosotros somos sal por la obra del Espíritu Santo para evitar corrupción. El primero que fue sal, que trajo la sal, que trajo el sabor, que trajo la luz, fue Cristo Jesús. Pero la gente no quiere muchas veces tener que ver con el Dios que es santo, porque saben que salir de la ceguera implica abandonar las malas prácticas, es renunciar a esa mente reprobada. Porque ya hay un punto donde la gente ya anda en una mente reprobada. Tú los miras y tú sientes esa molestia, porque han atacado por completo el diseño perfecto de Dios. Entonces son argumentos, son razonamientos que defienden posturas ideológicas que van en contra de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros podemos atacar, que podemos derribar, que podemos llevar cautivo, poner bajo arresto, bajo el dominio de Cristo todo pensamiento que es incorrecto y que es contrario. Dentro de la armadura que se habla en Efesios 6 hay una parte, hoy vamos a hablar sobre un argumento, y es el argumento que muchas veces se levantan este tipo de gente o muchas personas cuando las cosas no salen bien, y es a creer, a tener la tendencia de que Dios les ha olvidado. Dios no se olvida. La gente se puede olvidar. La gente puede pagarnos mal. La gente puede darnos la espalda. La gente puede ser infiel y desleal, que son dos temas diferentes. La infidelidad es una cosa, la deslealtad es otra, aún más pesada. La gente puede fallar, la gente puede dar la espalda, la gente te puede vender, la gente te puede negar, la gente te puede querer arrancar tu manto y pretender que te lo quitó. La gente es gente. Dios es Dios y Dios no olvida. Aunque el hombre olvide, Dios no olvida. Y es un argumento contra el cual nosotros tenemos que pelear en las mentes. Para empezar, si está en nuestra mente, es algo que se tiene que ir por completo de nuestro ser. Pero es algo que tenemos que también desarraigar en la mente humana.
Dios nunca se olvida de nosotros, jamás. Dentro de la armadura hay algo que se nombra como ceñir los lomos con la verdad, ¿verdad? Así lo dice. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. La verdad se llama Cristo Jesús. La verdad es el verbo, la verdad es el logos, la verdad es el espíritu en medio de la creación, obrando y poniendo en orden todo el caos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay dos cosas acá. Y es que si yo ciño mis lomos, que tipifican dos cosas, mi productividad y mi integridad. Ceñir los lomos con la verdad tiene que ver con estas dos cosas que estamos hablando, tu productividad y tu integridad. Ceñir los lomos en cuanto a la productividad habla de que todo proyecto que yo voy a emprender y toda cosa que yo voy a hacer tiene que pasar por un filtro, y es que lo que yo voy a hacer debe corresponder y estar en el mismo tono con la voluntad y con la palabra perfecta de Dios, porque es perfecta su palabra. Todo lo que yo quiera hacer, debo examinarlo. Todo lo que yo me proponga hacer, debo examinarlo. Todo lo que traiga productividad y fruto, debo examinarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y pienso en algo. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? La gente estaba trabajando por algo que podía ser productivo. Y de hecho había productividad en lo que ellos estaban construyendo porque se veía el fruto del esfuerzo. El tema es que lo que estaban construyendo, lo estaban construyendo para ellos mismos. El tema es que lo que estaban construyendo no lo estaban construyendo para dar honor a Dios. Yo no digo para levantar el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre. Nosotros no levantamos el nombre de Cristo, ese es un error que a veces se infiltra como doctrina. No levantamos el nombre de Cristo porque el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre más alto y más sublime, es el nombre alto. Es el nombre alto, más alto. Más alto que los cielos es el nombre de nuestro Señor. Porque aún los que están en los cielos se humillan ante Él, el nombre de Él está por encima de los cielos. Entonces debemos entender que nosotros no levantamos el nombre de Cristo. Nosotros, ¿qué hacemos? Damos honor a Dios, damos honra a Él, le entregamos la honra que a Él le corresponde con todo lo que hagamos. Los fracasos son por causa de nuestros errores, ¿sí? Si hay un error o un fracaso lo asumimos, pero lo que sale bien, la gloria le corresponde al que merece gloria, el único que puede traer su gloria. Los errores son nuestros, pero los éxitos y las glorias son de Dios. Todo lo que sale bien es por gloria de Dios, es para su gloria. No nos quedamos con su gloria. Los de la Torre de Babel estaban trabajando y eran productivos, estaban bien ubicados en sus posturas, en su trabajo, estaban trabajando como uno solo. Ese no es el problema, había unidad. Entonces nosotros vamos a entender que la productividad tiene que estar ceñida por la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Todo emprendimiento, todo proyecto, todo lo que yo haga dentro de la iglesia y fuera de la iglesia debe estar destinado ¿a qué? A entregarle la gloria a Dios, ceñido con la verdad. Debe ser algo que lo agrade a Él. Yo no puedo pretender hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, o cosas que son deshonestas, o cosas que son incorrectas, cosas que se hacen por medios carnales, con fines carnales. Y simplemente pretender que Dios se agrada en eso. Miren lo que pasó en la Toma High. Se hicieron cosas en la carne, cosas usando de la carne y la desobediencia, y fueron cosas que también cayeron en destrucción. ¿Por qué? Porque no estaba el proyecto ceñido por la verdad. Es necesario que todo lo que emprendamos esté ceñido por la verdad. Ahora, en cuanto a la integridad, vamos a hablar de estas dos cosas todo el tiempo. En cuanto a integridad, Romanos 6:19, en Palabra de Dios para Todos. Romanos 6:19 en la PDT dice: expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud, porque debido a la debilidad humana a ustedes les es difícil entender. Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia,
y eso los llevaba a desobedecer aún más. Ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Él está hablando acá de algo importante, el apóstol, a la gente en Roma. Nosotros hemos sabido, conocemos que a los elefantes, de esto se ha hablado mucho, a los elefantes cuando están en edad pequeña, porque es ahí cuando se les enseña, ya cuando están demasiado grandes ya es difícil enseñarles. Cuando ellos están pequeños, a ellos para domarlos y los quieren dominar, los amarran siendo pequeñitos. Y ellos con una amarre bien fuerte, ellos no pueden moverse para ningún lado. Pelean y hacen fuerza y hacen berrinche y hacen fuerza y hacen pataleta para poder desligarse de lo que los tiene amarrados. Les dan un rango, un radio pequeño para donde ellos se pueden mover con libertad sin lastimarse, porque cada vez que ellos tratan de alar, se lastiman. Entonces ellos deciden volver al radio donde su zona de confort y no son lastimados. Esto lo hacen por 2 años aproximadamente. Después de este tiempo, como él ya en su mente tiene el argumento mental, el tatuaje mental, la señal mental de que ese es su radio, después de que ya están grandes, lo que hacen es quitar el amarre. Les quitan la cadena, es rota. Pero ellos crecieron con una manera de pensar de que su único radio de moverse era ese pequeño espacio, que cuando ya tienen demasiada fuerza y pueden en realidad alejarse de ese radio que les dieron, no lo hacen, porque ya hay una cosa mental, hay un limitante a nivel de su mente, hay un limitante a nivel de su productividad que les impide moverse más lejos de lo que ellos aprendieron como zona de confort, el espacio donde ellos podían moverse sin lastimarse. Entonces deciden ya no salirse de ese radio, ellos deciden ya no moverse. Y muchas veces le pasa eso a la gente cristiana. Hay tantos argumentos en la mente que han limitado la manera de pensar, de sentir y de actuar, que cuando el Señor llega a la vida de las personas y rompe con la cadena, les cuesta salirse a la parte que en realidad es productiva y caminar en la gracia de Dios. Se acostumbraron tanto a ese espacio de mediocridad, de la ley del menor esfuerzo, de que la única manera para vivir es esta. Hay un sello mental, un rótulo mental, un argumento mental que a las personas les cuesta. Por eso el Señor nos dice, no se conformen a este mundo, no se conformen al radio que los tenía esclavizados y amarrados, no se conformen a este mundo, sino sean renovados mediante ¿qué? El Espíritu de Dios a través de nuestra mente. Renovados en el Espíritu, renovados en el Espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Renovar en el espíritu de nuestra manera de pensar, es renovar la mente, lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces el Señor nos dice, ustedes pueden salirse de ese espacio, de ese lugar de confort, de esa zona de mediocridad. Hay algo más para ustedes, hay unas bendiciones para ustedes. Si hablamos, no buscamos la añadidura, buscamos el reino, pero lo demás viene por añadidura, y todo extremo es vicio. Mucha gente dice, no busco la añadidura, solo busco el reino, y es una excusa y un texto descontextualizado para caer en mediocridad. Yo solo busco el reino. Y usted encuentra gente que es lo más mediocre del mundo. No van a una universidad, no quieren estudiar, no quieren ir al colegio, no quieren trabajar, no quieren esforzar, no quieren, es la ley del menor esfuerzo. No quieren hacer nada, quieren que el gobierno los mantenga, que el gobierno les dé. Si buscan una indemnización, para ellos es mejor. Si buscan algún argumento para buscar una pensión o lo que caiga, todo lo que venga en la ley del menor esfuerzo. Hay rótulos a nivel de la mente y nosotros tenemos que salirnos de ahí. Aunque no buscamos la añadidura, trabajamos con diligencia en lo que es la parte del reino para que lo demás venga por añadidura. Pero es gente que todo muchas veces les queda grande y se dedican a ser pastores. Hay muchos, no puedo decir que todos, porque hay pastores muy preparados que han sido diligentes en su trabajo. Miren,
Hay gente que ya que se dedica, no, ya todo han experimentado, es que pelean con un jefe, pelean. ¿Qué quiere dedicarse? Yo escuchaba gente años atrás que decía, ¿y qué quiere? Dedicarme a la obra de Dios. Como si dedicarse a la obra de Dios fuera una tarea fácil y sencilla. No, por Dios. Porque es que los pastores viven como muy bueno, como que viajan mucho, como que tienen mucho, como la gente no entiende nada de nada. Y son rótulos mentales. La productividad, para que sea productividad, tiene que estar ceñida por completo a lo que es la verdad, la palabra de Dios. Es lo que dice, decía el apóstol en 1 Corintios 9:27. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera 2020 y seguido lo vamos a leer en Palabra de Dios para Todos. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea eliminado. Dice, golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Orar cuando el cuerpo quiere dormir es golpearlo, golpear la carne. Ayunar cuando el cuerpo quiere devorarse toda la comida del mundo, a vida y por haber, es golpear el cuerpo y someterlo en disciplina para que obedezca. Dice en Palabra de Dios para Todos, dice, golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, es necesario, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás, descalificado delante de Dios. Hay que aprender a someter mi cuerpo, dice en la Reina Valera 1960, dice, lo pongo en servidumbre, para que no sea yo descalificado después de que yo fui heraldo para muchos ser descalificado. Miren que eso es lo que pasa hoy día. Mucha gente es descalificada delante de Dios. ¿Qué importa que los hombres les descalifiquen si finalmente delante de Dios lo estuvieran haciendo bien? Hay gente que dejó de golpear su cuerpo. Hay gente que por muchos años practicó la disciplina de la oración, la lectura bíblica, el ayuno, la vida devocional, la vida de intercesión, la vida de iglesia. Y después de un tiempo empezaron a decir que, después de que ellos mismos lo practicaron y lo enseñaron, empezaron a decir de un tiempo para acá que eso ya no era necesario, que el ayuno ni siquiera era bíblico, y sacan cosas de la Biblia y buscan por allá argumentos en el original hebreo, el griego, arameo, y se van a las raíces etimológicas para decir que el ayuno está out. Entonces le dicen a la gente, si lo que más tú amas en la vida es comer chocorramo, esta semana vas a ayunar de comer chocorramo, ese va a ser tu ayuno. Si tú amas las redes sociales, vas a ayunar las redes sociales. ¿Y dónde está el verdadero ayuno? El ayuno que habla la escritura, el profeta Isaías. Entonces cortamos a Isaías de la Biblia. Cortamos el capítulo 58, porque si quitamos el 58 deberíamos quitar el 53, el 54 y el 61, ¿cuántos más? Si quitamos la parte del ayuno. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo someto a mi cuerpo para que él me obedezca. Yo lo castigo, lo tengo que someter porque mi cuerpo no puede hacer lo que él quiere. Miren, yo he aprendido que lo que yo no controlo, me controla a mí. Si yo no aprendo a controlar mis sentimientos van a terminar controlando mi vida, y eso es una cosa delicada, porque manejarse por emocionalismo y ser un almático es lo más asqueroso que puede ocurrir. Ustedes han conocido gente almática y gente emocionalista, y es lo más aburridor y más harto. Es la gente con la que tú no sabes, es un puercoespín andante, una persona almática. Porque tú le miras y está haciendo frío y tú quieres abrazar a esa persona almática, y lo que tú te encuentras dándole un abrazo es que los chuzos que esa persona tiene por todo su cuerpo terminan lastimándote a ti. Es lo que pasa con un almático. Un almático es uno que vive lleno de espinas, porque las espinas en la Biblia nos traducen amargura. Entonces tú encuentras que es complicado manejarse o convivir o interactuar con una persona que es almática y emocionalista. Nosotros tenemos que aprender a echarle mano y a ejercer el dominio propio.
Yo tengo que controlar mis sentimientos para que mis sentimientos no vengan a enseñorearse de mi vida. Yo tengo que controlar mis emociones, tengo que controlar mi cuerpo, mis deseos tienen que ser controlados. No puedo darle rienda suelta a todos mis deseos, porque hay gente que desea cosas de las más asquerosas, se le cruzan los peores pensamientos y desean las peores cosas. Y entonces, si se le da rienda suelta a un deseo de esos, ¿cuántos homicidios, cuántas violaciones, cuántos latrocinios, cuántos genocidios estarían ocurriendo ahora mismo por gente que no aprende a controlar sus sentimientos, sus emociones, ni su carne? El apóstol Pablo es claro cuando dice: tengo que golpear mi cuerpo, tengo que castigarlo, tengo que someterlo, tengo que obligarlo para que mi cuerpo me obedezca a mí, para que haga lo que Dios quiere que haga. Finalmente el cuerpo es un vehículo y cada uno va a darle cuenta a Dios de lo que ha hecho con ese cuerpo. Todo, su cuerpo, su decisión y sus consecuencias. Añadámosle eso. Mi cuerpo, mi decisión. Sí, tu cuerpo, tu decisión y tus consecuencias. Porque dice la Escritura, el que destruye el templo de Dios, que es el cuerpo, Dios le destruirá también. Es lo que dice la Biblia. Y entonces, sí, tu cuerpo es tu decisión. Estamos derribando argumentos en cuanto a pensamientos que se establecen para decirnos que Dios no está con nosotros cuando las cosas no están saliendo bien. Si yo ya apliqué el principio de la integridad a mi parte moral, si apliqué el principio de la integridad a mi parte productiva a nivel secular, económico, personal, si ya apliqué la integridad a estas dos cosas, yo puedo tener la plena certeza, miren por favor, podemos tener la plena certeza de que si aplicamos la integridad en estas dos cosas y las cosas no salen como esperábamos que salieran, todo está bien, ya salió bien, porque tú lo hiciste bien, aunque el resultado no era el esperado, ya salió bien, porque el Señor mismo a través de la vida de los profetas nos enseñó que muchas veces las cosas no salían como el profeta quería, como él anhelaba. Simplemente Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Te manda un pueblo y te dice el Señor, pueda que te escuchen, pueda que no. Algunos escucharán, algunos no. Ok, Señor. Pero el hecho de que tú hayas aplicado el principio de la integridad, que hayas ceñido los lomos con la verdad al proyecto que tú estás haciendo, que tú lo hayas hecho bien, con integridad, con amor para Dios, en santidad, tú puedes darte por bien servido. Porque lo que Dios no permite que llegue simplemente para que no dañe tu corazón. Lo que Dios no te quita a ti de tu vida cuando tú le has pedido, Señor, quítame esta carga, quita este problema. Cuando Dios no lo ha quitado es porque simplemente no lo quita para que crezcas junto con esa situación y eso aún te forme a ti, saque de ti lo mejor. Cuando Dios no quita algo es para cambiarme a mí. Cuando Dios definitivamente lo quita es porque es su voluntad quitarlo, pero si no quita la piedra del camino, simplemente me va a enseñar a caminar, a saltar la piedra, a darle la vuelta, qué sé yo. Como en el caso de los filisteos cuando el pueblo tenía que pasar y les dicen, no van a pelear, den la vuelta. Ok, es más largo el camino, pero no vas a pelear esta vez. Es más largo el camino, pero vas a esquivar a los filisteos y no te vas a ir de frente contra ellos, simplemente vas a bordear y vas a seguir de largo. Hay peleas que se hacen peleando y hay peleas que se hacen caminando más largo y evitando el conflicto. Sí, hay que dejarse guiar por Dios. Esto tiene que ver a la productividad. Ahora, vamos a ver nosotros aquí algo que me impacta. Y dice Hebreos 11:3 lo siguiente en la Reina Valera 1960. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe. Esto lo estudiamos. Nosotros creemos que el universo ha sido constituido, pero acá hay algo muy profundo. Dice que lo que se ve ha sido creado de lo que no se ve. Muchas veces tú tienes que ceñir tus lomos siendo un flacuchento nada más. A veces vas a ceñir tus lomos con el evangelio y la palabra de verdad sin ver ningún resultado.
Entonces nosotros nos encontramos con varias situaciones en la Biblia que nos hablan a nosotros de personas que creyeron a este principio sin ni siquiera haberlo leído. Vamos a hablar de Ana, su marido Elcana. Ana se traduce como bendecida por Dios y favor de Dios. Imagínense el nombre que esta mujer tiene. Elcana se traduce como Dios ha provisto o el Dios que provee. Y acá hay un tema bien importante y eso está en 1 Samuel 1. Y es que hay algo que en los lomos de Ana no está produciendo. Y por el contrario, está siendo provocada, irritada, menospreciada y atacada por causa de el fallo, podríamos llamarlo así, con el perdón de no quiero que, o sea, no, una mujer no vale por los hijos que tenga ni porque sea fértil o infértil, no. Vamos a hablarlo en términos de productividad y para su época, para Penina. El fallo, entre comillas, que tiene Ana en su productividad la hace para el resto de la gente ser una mujer maldita y menospreciada. Así era para ellos. Era una maldita y era una mujer estéril y era una mujer que no valía y era una mujer menospreciada y era una marginada y una mujer señalada y rotulada. El tema es que le han querido montar un argumento a ella sobre su vida. El tema es que le han querido poner un rótulo sobre su vida, un tatuaje sobre su vida. Eso es lo que la sociedad quiere sobre Ana. ¿Ah? Pero Dios está por encima de los rótulos, de las ataduras, de los tatuajes, de lo que la gente quiere poner sobre nosotros. Es un Dios soberano que está por encima de todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre la infertilidad. Nombre sobre la improductividad. Nombre sobre el pecado. Nombre sobre el fallo. Nombre sobre la escasez. Nombre sobre el menosprecio. Nombre sobre la amargura. Nombre sobre la enfermedad. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Amén. Y la gente a su alrededor le pone un rótulo, la maldita. Qué bonito. Pero si es que Ana no se llama maldita. Ana se llama Ana la bendecida por Dios. Y acá entra en juego algo, o usted recibe el rótulo del mundo que lo quiere esclavizar, como decía el apóstol, a la desobediencia. Ustedes antes entregaban su cuerpo a la desobediencia y eran más desobedientes cada día, lo dijo Pablo. Ahora entréguenle su cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Ana entiende este principio bíblico y por encima de los rótulos de su sociedad, ella decide quebrantarlo a través de la adoración y la oración en medio de un profundo dolor y amargura que hasta el hambre cayó en inanición. Hasta el hambre, el apetito lo ha perdido porque la amargura es tan grande, porque sí o sí los rótulos que quieren poner pesan sobre ella en ese momento. Y es ahí donde empiezan una lucha. ¿A dónde voy? Pero mi marido se llama provisión de Dios. ¿A dónde voy? Se supone que fulano tiene provisión de Dios. Se supone que fulanita tiene dinero que me puede facilitar. Se supone que fulano tiene tanta sabiduría que me puede orientar. Se supone que fulano tiene un palancazo y contactos en tal empresa para ayudarme a entrar. Se supone que nada se supone acá. Porque aunque Elcana tenga un nombre muy lindo, eso tiene que ver con lo que Dios hace con él. Esto es personal, es individual. Porque Elcana ya tiene hijos. Y Elcana es un hombre muy próspero. Elcana es un hombre que ha sido bendecido por el cielo y por el Señor, por la providencia divina. Elcana, ¿no? Su nombre, él lo luce por completo. Ana, en este punto, aunque tiene el nombre, no está luciendo, está en opresión. Entonces esta mujer decide ir a Abba, fuente de todo recurso y de toda provisión, y nosotros tenemos que entender que no es de un hombre que viene nuestra respuesta, por más contactos, por más influencia, por más dinero, por más prestigio que tengan las personas. No proviene de un hombre nuestra respuesta, proviene del Abba, Padre, fuente. Y esta mujer en medio de la amargura, porque los procesos tienden a amargarte. Los procesos te sacan lágrimas, los procesos nos quitan a veces el hambre y el sueño. Los procesos son si no fuera proceso, no dolería.
Si no fuera para creer, porque todo proceso, miren, les voy a decir esto, todo proceso doloroso viene para crecimiento. Todo proceso, todo desierto que Dios te permita, que nos permite pasar, es para bendición y para crecimiento. Miren, si no es así, aquel hombre que está perdiendo su hijo, en su mente y en su corazón está quizás perdiendo un hijo con la fe de que puede pasar algo bueno porque sí tiene la fe. Pero perdiendo un hijo, lo que está heredando es una nación entera. Abraham, perdiendo es ganando. Nosotros tenemos que entender algo y es lo siguiente: cuando el proceso viene, genera dolor, genera angustia, genera amargura inclusive, lo que tenemos que hacer es, en vez de buscar nuestra respuesta emocional, afectiva, económica, una respuesta legal, cualquier tipo de respuesta que nosotros necesitemos con urgencia, nuestra respuesta no está en Dios. No está en el Cana, aunque el Cana tipifique todo lo que tipifica y lo hace muy bien, no está en él, está en Dios. Y se va a ella con toda la amargura y aún es juzgada y atacada nuevamente. Pero eso no impide que esta mujer produzca su milagro en la presencia de Dios. Es ella la que hace que esa fe que ella tiene dentro de su corazón, aún en medio del dolor, active un milagro para su vida, porque no es un hijo lo que se está gestando en ella. Está ciñendo sus lomos con la verdad y ahorita en sus lomos no hay absolutamente nada, porque lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Samuel y sus hermanos, Samuel, los hijos de Ana, y sus hermanos salieron de algo que no se veía y fueron algo luego visible. De hecho, Samuel, el mejor juez para mí, el mejor de los jueces y profetas, el último juez, un gran profeta, fundador de la escuela de profetas, increíble Samuel, grande dentro de los grandes Samuel, de verdad, admirable. Ella, en medio de un proceso de tanto dolor, lo que se está gestando es la luz para un pueblo, para una nación que está en apostasía. Es lo que se está gestando a través de sus lomos, de su dolor, de su amargura. Pero si ella no se ciñe con la verdad, su productividad está muerta. Entonces nosotros tenemos que aprender del ejemplo de Ana. Ceñimos nuestra productividad, todo proyecto, toda tarea, toda situación, todo lo que tenemos que hacer, lo ceñimos en la verdad y eso está destinado a la bendición de Dios. No se ha olvidado Dios. No se olvida Dios de sus promesas. El hombre olvida, pero Dios no olvida. Esto me hace acordar de una situación de un joven que está preso de la manera más injusta, metido en una cárcel por una acusación injusta. Lo llevaron al presidio simplemente porque no vendió su integridad ni sus principios. No quiso acostarse con la esposa de su amo, no la quiso ni tocar. ¿Qué tipo tan íntegro? Que vivió la tentación y el rigor de la tentación. Obvio, es hombre, fue hombre, tuvo que vivirla. No era de palo, no era de piedra, carne y hueso era su ser. Sintió, obvio que sintió el rigor de la prueba, pero aún así retuvo su integridad y salió corriendo. Prefirió huir ante la tentación, darle media vuelta al pecado y salir corriendo para no fallarle a aquel que lo había llamado. Y entonces en este punto lo llevan a la cárcel, está preso. 20 años duró el proceso de José. Sus hermanitos le quitan la túnica, la rasgan, mienten, lo venden y lo querían era matar. Luego lo venden por misericordia de uno de ellos, pero lo querían era matar porque lo odiaban y no odiaban a él, odiaban lo que él tenía dentro de él más. Tan brutos. Porque a veces la gente pelea contra ti y dentro de ti está lo que Dios tiene para ellos. La gente te ataca a ti, te menosprecia a ti, sin ellos entender que la manera para Dios bendecirlos a ellos es a través de tu vida. Pelean contra ti, te atacan, te rotulan, te subyugan, te molestan, te irritan, te presionan, sin entender ellos que lo que Dios tiene, el tesoro que Dios tiene, lo tiene envuelto en una vasija muy normal y corriente, que es lo que Dios planeó para bendecirlos a ellos.
y dan coces contra el aguijón, como el apóstol Pablo. Dan puntapié, hiriéndose contra aquello que es el objeto de la bendición de sus vidas. Entonces, nosotros vemos aquí a un José que Dios le permite tener la interpretación y el discernimiento para el panadero y para el copero. Y uno muere y el otro lo olvida. El uno se muere y el otro lo olvida. Y a veces nos pasa así. Servimos a gente que se muere porque de verdad se extinguen, se evaden por completo, y le servimos a otros que prometieron cosas que luego olvidaron y nos dan la espalda y pagan mal. Pero aunque el hombre olvide, Dios no olvida. Y es que todavía le faltaba un poquito más al proceso. ¿Cuántos años? Le faltaban 2 más para que el proceso sea completado en la vida de José. Y cuando se completa el proceso, el que no olvida, que fue el que hizo la promesa, mandaron sacar apresuradamente, eso fue rápido, lo arreglaron, todo lo perfumaron, lo bañaron, lo depilaron, todo para estar presentable ante el rey. Y eso fue un aceleramiento y fue apresuradamente, porque el que hizo la promesa es fiel y no miente, ni se arrepiente. Y cuando llega el cumplimiento de la promesa, el Señor la hace una realidad. Por eso dice la Escritura: humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él nos va a exaltar cuando llegue su tiempo. Cuando llegue, ¿cuándo? Su tiempo. Porque lo que se ve se crea de lo que no se ve. Lo que se ve salió de lo que no se ve. Los hijos de Ana salieron de un útero, de una matriz que para la sociedad era una matriz inservible, y salió de allí. Si nos han considerado infértiles, inservibles, gloria a Dios, porque lo vil y lo menospreciado escogió. Lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. Es que si nos dijeron eso, vamos por buen camino, porque justamente Dios es experto en romper esos paradigmas y esos argumentos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, y rompen esos argumentos también. Entonces me gozo en el Señor, me gozo en Dios por esta palabra, porque quiere decir que vamos por buen camino. Si nos vieron como los inútiles, los fracasados, los inservibles, si es más, ¿saben qué nos dijeron? Ustedes no sirven para nada, buenos para nada. ¿Saben qué dijeron? Que nos quedaba grande la iglesia, que no podíamos hacer la iglesia. Dijeron que no era posible hacer la iglesia. ¿Y qué dice el Señor? Pues la iglesia se hace, porque Dios es el que lo hace. No es por nosotros, no es por nosotros, no es por nosotros, es porque el Señor lo ha decidido hacer así. Y entonces nosotros simplemente estamos derribando el argumento que nos viene a traer Satanás, a decirnos que Dios se olvidó de nosotros porque las cosas todavía no han ocurrido como nosotros queremos que ocurran, porque no han llegado las cosas sobre las cuales hemos orado. Satanás quiere hacernos creer que Dios se ha olvidado, pero el Señor no se ha olvidado. Entonces llega José y tiene 2 hijos, como los conocemos como Efraín y Manasés, porque se cruzaron las manos, pero en realidad se llaman Manasés y Efraín. Manasés, que se traduce: Dios me ha hecho olvidar de todo mi dolor y de mis hermanos y lo que me hicieron, de la casa de mi padre. Porque es necesario olvidar, es necesario soltar, es necesario desprenderse. Hay gente que nos ha herido demasiado y no podemos estar masticando esas heridas ni pensando en eso continuamente, porque si José se trae la amargura a lo próximo, toda la bendición de Dios se limita. Mire, les voy a decir, la amargura limita las bendiciones. Por eso Ana, cuando se sintió amargada, no se quedó en la casa llorando la amargura, ni en la cama llorando la amargura. Ana se tuvo que mover de su casa y llegar a la casa de la presencia de Dios para soltar en la presencia de Dios toda su amargura, porque si esa mujer no suelta la amargura, no puede ser productiva para el reino de Dios. Es necesario que se suelte la amargura. Y entonces José, estamos en paralelo, estas historias, estas películas, y entonces José,
tiene su primer hijo y le dice, Dios me ha hecho olvidar de toda la amargura que tuve que pasar. Es necesario soltar la amargura. Es necesario soltar la amargura. Es necesario, no es fácil, pero es necesario. No es fácil, pero en la presencia de Dios es posible. Es posible en la presencia de Dios, porque soltamos la amargura y recibimos el mosto, el vino, el gozo de Dios que viene a hacer fuerza para nuestra vida. Entonces, el segundo hijo que él tiene le llama fructífero. El segundo, el más pequeño, se llama fructífero, porque el hombre entiende, si yo no suelto la amargura, mi esterilidad nunca se va a sanar. Si yo no suelto el dolor, no voy a ser productivo. La palabra dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra.